Vamos a empezar con la primera mesa redonda de la jornada, en la cual nos vamos a aproximar al principio de buena administración desde una perspectiva más general. Y luego ya en mesas posteriores tendremos un análisis más de problemas concretos y de cómo estos problemas se están analizando y resolviendo, o a veces creando, por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Bien, esta primera mesa redonda, que lleva por título La construcción jurisprudencial del principio de buena administración, constará con las tres personas que tienen aquí en la mesa y que voy a presentar conjuntamente para luego directamente dar la palabra. Sí, yo creo que intentamos tener una dinámica un poquito más dinámica, valga la redundancia, y luego, por supuesto, el debate correspondiente, para el cual las personas que están online pues pueden hacer las preguntas directamente por el chat y las personas que estén presencialmente pues simplemente tendrán que levantar la mano, como a la vieja usanza, eso lo sabemos cómo funciona. Bien, en primer lugar tenemos, abriendo la mesa, a Joaquín Sarrión Esteve, cuya intervención ya por título La buena administración en el laberinto de la efectividad de derecho de la Unión. Joaquín Sarrión, aparte de amigo, es profesor titular de Derecho Constitucional en la UNED, es nuestra cuota interdisciplinar de la jornada de hoy. Creo que era importante, aparte es miembro del proyecto, pero creo que era importante en una cuestión que toca tantos temas, en el fondo constitucionales, y algunos de derecho internacional o de la Unión Europea, contar con una persona que no solo es del Departamento de Derecho Constitucional, sino que es un experto en derecho de la Unión Europea. Bueno, además de impartir docencia en este área, como digo, es vicesecretario general de Asuntos Jurídicos, es miembro del Comité de Ética de Investigación de esta universidad y anteriormente ha sido investigador Ramón y Cajal en la UNED, profesor ayudante doctor tanto en Derecho Constitucional como en Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia. Como vemos, él solo es la interdisciplinaridad en el fondo. Y bueno, su línea de investigación abarcan temas como integración europea de derechos fundamentales, que creo que es algo súper importante para el tema que nos trata, y ha dirigido proyectos y acciones de investigación, entre otros el módulo Jean Monnet EUJuris, cofinanciado por la Comisión Europea 2020 y 2023. Y bueno, autor de publicaciones, merecedor de premios, con los que tampoco les quiero aburrir, pero son muchos. En segundo lugar, tenemos a la profesora Rosalita Golledó, que hablará, cuya intervención lleva por título La creación jurisprudencial de excepciones a la vía administrativa previa de revisión en materia tributaria por aplicación del principio de buena administración, algo que la haya cambiado. No, vale. Ella Título tan largo, voy a cambiarlo. Con lo que cuesta hacer un buen título, ¿verdad? Bueno, ella es profesora titular de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Valencia desde septiembre de 2002 y doctora en Derecho por esa misma universidad, donde defendió la tesis en 1998 bajo la dirección del profesor Martín Queral y obtuvo también el premio extraordinario de doctorado en 2000. Ha sido además, que eso me parece muy interesante para un tema como el nuestro, ha sido durante 13 años magistrada suplente en la Sala de los Contenciosos Administrativos del TSJ de la Comunidad Valenciana. Ha escrito diversos planes de refuerzo en las secciones correspondientes a la materia tributaria. O sea que ya sabe bastante de estos temas, de poner sentencias y eso. Y bueno, en cuanto a su línea de investigación, los que ha ido siguiendo, cabe destacar algunas, como el concepto de tributo, la parafiscalidad, el principio de reserva de ley, el principio de estabilidad presupuestaria, y también la especialidad de la materia tributaria en relación con la potestad de autotutela y una cosa que entronca con el principio de buena administración, como es la preocupación por la salvaguarda de los derechos fundamentales, especialmente los vinculados con el artículo 24 de la Constitución, dificultades en el acceso a la jurisdicción, especialidades del contencioso administrativo en materia tributaria, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos a la profesora Irune Suberbiola Garbizu, vale, cuya intervención lleva por título ¿Es necesario? Una pregunta, tenemos muchas preguntas en los títulos, si os fijáis. ¿Es necesario delimitar el alcance del concepto del principio de buena administración? Una pregunta muy concreta y muy sencillo seguramente de responder. Ella es máster en Derecho de los Mercados Financieros por la Universidad Pontificia de Comillas, es doctora en Derecho por la Universidad del País Vasco,
y es profesora de Derecho Financiero y Tributario en dicha universidad desde 2007 y además es tutora de la UNED, lo cual, pues, concretamente de la asignatura de procedimientos tributarios, con lo cual de vez en cuando estamos en contacto para estas cosas. Forma parte del Consejo Asesor de Empresas Inklings y es miembro de la EDAP, de IFA, de la red de profesorado de Derecho Financiero y Tributario, de la Comisión Fiscal de COE y diversos grupos de investigación. Bueno, autora de numerosas publicaciones, merecedora también de premios. Ha trabajado en áreas como los tributos sobre el juego, los derechos y garantías de los contribuyentes, los ADR, los métodos de resolución de conflictos, ¿no? Alternativos, tributos locales y tributación de la economía social. Sin nada más, yo creo que voy a darle la palabra a quien tiene que tenerla, que son a los participantes en la mesa. Como sabéis, tenéis aproximadamente 15-20 minutos por intervención y luego, pues abriremos el debate. Muchísimas gracias a todos y a todas los que estéis aquí en la mesa. Y sin más, Joaquín, la palabra. Muchas gracias, Rafa, por la presentación. Bueno, yo creo que es obligado, en primer lugar, dar las gracias por la invitación a participar en la mesa, pero antes de las gracias por la participación en la mesa, pues gracias también por invitarme a participar en el proyecto, ¿no?, que diriges y que yo creo que es muy interesante, aunque yo no sea experto en derecho tributario, del que estoy muy alejado, pero me ha interesado siempre la multidisciplinaridad, ¿no? Como bien has destacado, mi tesis doctoral es en Derecho de la Unión Europea por la Universidad de Bolonia y ya era en sí misma multidisciplinar, ¿no? Entonces, las palabras, pues como también has manifestado, son más bien de amistad, ¿no?, que de otra cosa, pero te las agradezco mucho. Es para mí un placer estar aquí, que es mi casa, la UNED, en la Facultad de Derecho, para hablar sobre la buena administración en el laberinto de la efectividad del derecho de la Unión Europea. En realidad, cuando Rafa me planteó la posibilidad de participar en esta jornada, yo me preguntaba, bueno, ¿qué puedo decir yo que sea interesante para los tributaristas, ¿no?, desde el punto de vista del derecho constitucional, desde el punto de vista del derecho de la Unión Europea? Cuando hablo de la buena administración en el laberinto de la efectividad, no voy a hacer referencia o no voy a analizar el principio de buena administración del derecho de la Unión Europea y que vincula a las instituciones europeas, sino que en realidad a lo que me quiero hacer referencia o a lo que quiero plantear es cómo el principio de buena administración como principio constitucional que se puede exigir a la administración de los Estados miembros de la Unión Europea, es decir, a la administración pública estatal de los diferentes Estados miembros, de los diferentes niveles administrativos de los Estados que forman parte de la Unión Europea, entendida como ese principio, como dice el Tribunal Supremo, que exige que la administración pública actúe con diligencia para no crear disfunciones y de que más allá del cumplimiento de los procedimientos y de los trámites garantice los derechos de los ciudadanos establecidos legal y constitucionalmente, entendiendo que esos derechos también están establecidos en el derecho de la Unión Europea. Y ahí es donde yo me voy a fijar mi atención, ¿no? Cómo debemos entender que la efectividad del derecho de la Unión Europea exige que la administración pública, en este caso española, también la tributaria, garantice la efectividad de los derechos y garantías establecidos en el derecho de la Unión. Hay una gran cantidad de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los muy conocidos principios de autonomía, primacía, efecto directo, principio de autonomía institucional y procedimental, principio de interpretación conforme, que exige... Bueno, el profesor de esta casa, Fuentetaja, decía que esos son los principios de derecho administrativo europeo. El profesor de Bergottini de la Universidad de Bolonia dice que son los principios de derecho constitucional de la Unión Europea, ¿no? Pero en definitiva, sean principios de derecho administrativo europeo o principios de rango constitucional, al final son principios que rigen las relaciones entre el derecho de la Unión Europea y el derecho interno. Y la administración pública está vinculada por esos principios también a la hora de actuar. Lo que pasa es que la gran diferencia de la administración respecto a un juez o al Poder Judicial es que un órgano jurisdiccional, cuando tiene dudas, puede plantear una cuestión perjudicial al Tribunal de Justicia y la administración pública no puede. Eso puede hacer
que en muchas ocasiones cuando el operador jurídico, estando en la administración pública y no en la situación, no en el Poder Judicial, se encuentra con dudas a la hora de aplicar una norma de derecho de la Unión Europea, suele tender a, digamos, ser más celoso de la aplicación del derecho interno que no del derecho de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque al final, después, quien no esté de acuerdo, acudirá a los tribunales y será el juez, en su caso, el que plantee la cuestión perjudicial y pueda resolver esas dudas. Pero lo cierto es que el derecho de la Unión Europea exige que la administración pública aplique con prevalencia el derecho de la Unión Europea en caso de conflicto con el derecho interno. Hay un mandato claro de interpretación conforme del derecho interno, cualquiera que sea la norma interna de cualquier tipo de naturaleza y de rango, y también de las prácticas administrativas de conformidad con el derecho de la Unión Europea. Pero es más, en el caso de que esa interpretación conforme no sea posible, porque se dé un conflicto manifiesto y no sea posible interpretar de forma conforme la norma interna, el operador jurídico, incluyendo a la administración pública, está obligado, en caso de conflicto, si la norma de derecho de la Unión Europea tiene efecto directo, si establece de forma clara derechos y obligaciones, a aplicar con prevalencia la norma de derecho de la Unión Europea y dejar inaplicada la norma nacional con independencia de su rango. También esto vincula a la administración pública y, por tanto, a la administración tributaria. El problema, por tanto, en muchas ocasiones puede más bien estar vinculado a cuando realmente estamos dentro del ámbito de aplicación del derecho de la Unión Europea y, por tanto, es aplicable una norma de derecho de la Unión Europea que tengo que tener en cuenta a la hora de aplicar una norma interna o actuar conforme a una práctica administrativa consolidada. Eso no es una respuesta fácil o no es una respuesta fácil porque, aunque los tratados establecen una distribución de competencias, la Unión Europea funciona por el principio de atribución de competencias, en base al artículo 93 de la Constitución nosotros hemos cedido competencias a la Unión Europea, están establecidas en los tratados. Pero la Unión Europea puede, digamos, dentro de su ámbito de aplicación no es tan claro, porque incluso en materias que no son competencia de la Unión Europea, el Estado está obligado a seguir el principio de cooperación leal con la Unión Europea y no impedir la consecución de los objetivos de la Unión. De tal manera que el derecho de la Unión incluso entra en todo y penetra en los sectores del derecho donde en principio no hay siquiera regulación europea a través precisamente del principio de cooperación leal y la efectividad de otras normas de derecho de la Unión Europea, de otros sectores que pueden llegar a ser aplicables en sectores que en principio son competencia exclusiva de los Estados. Siguiendo con esta idea, lo que yo quiero poner manifiesto, lo que yo quiero plantear es que el principio de buena administración debe ser entendido en el sentido de que la administración pública debería hacer un esfuerzo, el operador jurídico debería hacer un esfuerzo por conocer el derecho de la Unión Europea y garantizar su efectividad de forma totalmente plena. Es verdad que en el caso de que las normas de derecho de la Unión Europea no tengan efecto directo y por tanto no podamos aplicar el principio de primacía en caso de conflicto, el ciudadano puede ver, digamos, menos protegido esos derechos que no son claros, que no son precisos, que no generan obligaciones claras, pero en el caso de que la norma tenga efecto directo y debemos aplicar el principio de primacía, yo creo que está claro que la administración pública debería hacerlo así. Y no hay ningún motivo, ninguna fundamentación para decir lo contrario, ¿no? El procedimiento, dice el Tribunal de Justicia, debe garantizar, en todo caso, aunque se base en el principio de autonomía institucional y procedimental, la garantía y efectividad del derecho de la Unión Europea. La efectividad, ¿cómo debemos entenderla? La efectividad debemos entenderla como que la norma o el procedimiento interno no debe hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de cualquier derecho que esté contemplado en el ordenamiento jurídico europeo. Ese principio de efectividad se vincula con el principio de equivalencia, en el sentido de que no podemos tratar de forma distinta a ciudadanos europeos respecto a ciudadanos españoles en la regulación interna y en los procedimientos internos establecidos, porque vulneraríamos el principio de equivalencia. El trato no puede ser menos favorable en ningún caso. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia es muy casuística
en todos los casos, pero en particular cuando hace referencia a la administración pública, y es importante porque la administración pública, igual que cualquier operador jurídico, está obligado a dar efectividad a los derechos de la Unión Europea, incluso antes de que hayan sentencias del Tribunal de Justicia que interpreten esos derechos. ¿Por qué? Porque las sentencias del Tribunal de Justicia, salvo que digan lo contrario, tienen efectos ex tunc. Por tanto, no hace falta esperar a las sentencias. El principio de buena administración debería ser entendido en el sentido de que la administración pública está obligada, en todo caso, a garantizar la efectividad del derecho de la Unión. Hay una doctrina muy desarrollada por parte del Tribunal de Justicia a partir de la sentencia Fratelli Costanzo en ese sentido, pero es verdad que se ha cuestionado esa obligación de la Administración, fundamentalmente, entre otros argumentos, en base al principio de legalidad, porque claro, si eso obliga a la Administración, incluso obliga a la Administración, luego habrá una mesa sobre revisión, incluso obliga a la Administración a revisar decisiones firmes, incluso sobre decisiones administrativas firmes, sobre las que pueda haber recaído sentencias judiciales a nivel interno, sí puede llegar a obligar a la Administración a hacer esa revisión. Pero la Administración no puede plantear una cuestión prejudicial, no puede plantear una cuestión prejudicial, ese quizás es el problema. Pero el principio de legalidad no plantea problema, porque el principio de legalidad debe ser entendido en que la Administración debe actuar conforme a la ley y al derecho, y en ese derecho, en el derecho español, como ordenamiento jurídico complejo, se integra el propio derecho de la Unión Europea. El derecho de la Unión Europea, en base al artículo 93 de la Constitución, se incorpora al derecho interno y tiene aplicación inmediata en el derecho español, si goza de efecto directo. Por tanto, debemos entender que al incorporarse al ordenamiento jurídico español, ese principio de legalidad debemos entenderlo también de actuación conforme al propio derecho de la Unión Europea. Por tanto, los particulares no pueden limitarse a tener que invocar sus derechos ante los tribunales. La Administración no debe obligar en demasía a los ciudadanos a acudir a los tribunales. Si en base al principio de buena administración, en base al principio de diligencia, puede conocer que gozan de derechos que están contemplados en el derecho de la Unión Europea y puede hacerlos valer conforme al derecho interno. Esa facultad que tiene la Administración se puede convertir en obligación en algunas ocasiones. Hay multitud de jurisprudencia, que no voy a citar, pero sí voy a plantear la cuestión de que de la problemática de la seguridad jurídica. Algunos autores, aparte de argumentar el principio de legalidad como limitación para dar prevalencia al derecho de la Unión Europea, que es una fundamentación que, como he planteado, entiendo que no es posible, el principio de seguridad jurídica sí puede jugar un papel importante, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que la seguridad jurídica también exige dar efectividad a los derechos de la Unión Europea. Si no, pues no habría en realidad seguridad jurídica. Esa facultad de la Administración a la hora de interpretar el derecho interno en relación con el derecho de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia dice que se convierte en una obligación de la propia Administración, incluso en materia de revisión de decisiones firmes, cuando el derecho interno haya previsto una facultad para la Administración, de tal manera que aunque el ordenamiento jurídico habla de facultad, pero el derecho de la Unión Europea, cuando ve facultad, lee obligación. Es decir, la facultad que tiene la Administración en el derecho interno, desde el punto de vista del derecho de la Unión Europea, es una obligación de revisar. Si la resolución administrativa ha adquirido firmeza a raíz de una sentencia judicial, si la sentencia judicial resuelve en última instancia basándose en una interpretación del derecho de la Unión Europea que a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia posterior es errónea, tenemos que tener en cuenta los efectos Stunk, y el interesado se dirige al órgano administrativo de forma inmediata después de tener conocimiento de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En mi opinión, esta jurisprudencia incluso se queda corta, porque debería ser mucho más exigente. Debería permitir que el ciudadano, aunque no conozca esa jurisprudencia y posteriormente acuda a la Administración, pueda ejercer sus derechos y garantizar la efectividad del derecho de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el problema de no garantizar la efectividad del derecho de la Unión es el siguiente. Si la Administración no garantiza la efectividad del derecho de la Unión, aboca al ciudadano
a tener que reclamar contra el Estado por responsabilidad patrimonial por incumplimiento del derecho de la Unión Europea. Aboca en su caso, si no procede a modificar su normativa interna, o en el caso de que el problema no sea derivado de una normativa interna, sino de la práctica administrativa, a que el legislador o la Administración tengan que modificar esas actuaciones, y si no lo hacen, a la Comisión Europea a plantear un recurso por incumplimiento contra el Estado. Esos son los mecanismos, al final, que tiene el derecho de la Unión Europea para garantizar la efectividad, responsabilidad patrimonial y, en su caso, un recurso de incumplimiento de la Comisión. Pero esas vías no garantizan la efectividad del derecho de la Unión. La efectividad del derecho de la Unión no se garantiza indemnizando a un ciudadano porque se ha incumplido el derecho de la Unión Europea. La efectividad se garantiza garantizando los derechos que contemplaba el derecho de la Unión Europea, no sustituyéndolos por indemnizaciones económicas. Entonces, yo soy crítico en ese sentido, incluso con la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia, porque entiendo que debería ser mucho más exigente con las administraciones de los Estados miembros que están obligados a garantizar la efectividad del derecho de la Unión. Esta doctrina del Tribunal de Justicia que se plantea, aparte de Constanzo, en Cune y Hayes, ha sido desarrollada en otras sentencias, como Kemper. Repite en la sentencia Biankov en 2012 que la facultad de la Administración se convierte en una obligación, pero que debe ponderar el principio de seguridad jurídica. El principio de seguridad jurídica, que es un principio tanto de derecho interno como también de derecho de la Unión Europea, y que debe ser adecuadamente ponderado. Voy a ir terminando, porque creo que estoy en los 15 minutos, me quedan 5 minutos, vale, aproximadamente. Entonces, el problema del conflicto, ¿cuál es? El problema del conflicto es principio de legalidad, principio de seguridad jurídica frente a la efectividad del derecho de la Unión Europea. Y en ese conflicto, la buena administración, en ese laberinto de la efectividad, haría que cuando estemos ante un asunto que entra dentro del ámbito de aplicación del derecho de la Unión, y como he dicho antes, no podemos definir que un asunto entra dentro del ámbito del derecho de la Unión porque haya o no una norma de derecho de la Unión Europea, sino incluso en situaciones en las cuales en principio no estamos dentro del ámbito de aplicación del derecho de la Unión. Si hay un criterio de conexión con el derecho de la Unión, podría llegar a ser aplicable el derecho de la Unión Europea, y deberíamos dar efectividad a esos derechos, a esas garantías establecidas en el derecho de la Unión Europea. En ese sentido, el Tribunal de Justicia, cuando se ha tenido que ocupar sobre el ámbito de aplicación de la Carta, porque se discutió mucho sobre si el ámbito de aplicación de la Carta era distinto al ámbito de aplicación del propio derecho de la Unión Europea, ha venido a decir que no, que el ámbito de aplicación de la Carta es el mismo que el ámbito de aplicación del derecho. El derecho de la Unión Europea llama a la Carta no introduce competencias nuevas en el derecho de la Unión Europea, pero si estamos dentro del ámbito del derecho de la Unión Europea, tenemos que aplicar la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con lo cual esos derechos y garantías establecidos en la Carta sí tienen efecto directo, siempre tienen efecto directo, si son derechos claros y precisos, no principios informadores. Con lo cual, eso es muy importante. Con lo cual, la Administración debería, en primer lugar, determinar si en el asunto que tiene que resolver hay una norma de derecho de la Unión Europea que puede ser aplicable. Si no lo hay, es un asunto únicamente interno, pero puede ser aplicable un derecho o una garantía previsto en el derecho de la Unión Europea, incluso en la Carta, llamada por el propio derecho de la Unión. Y en su caso, interpretar de conformidad con el derecho de la Unión Europea las normas nacionales y las propias prácticas administrativas consolidadas. Si tiene necesidad, tiene que corregir esas prácticas administrativas si no se adecúan al derecho de la Unión Europea. Si el conflicto no se puede resolver y hay efecto directo, tiene que dejar inaplicada la norma nacional con independencia de su rango, incluso una norma constitucional, y tiene que dar prevalencia al derecho de la Unión Europea. Luego, la persona que no esté de acuerdo podrá recurrir y los tribunales podrán resolver, pero se está dando efectividad al derecho de la Unión Europea. Eso es lo que yo entiendo por buena administración en relación al derecho de la Unión Europea. Y no la tendencia más sencilla, que es cumplir el derecho interno, no dar efectividad al derecho de la Unión, y que sean los tribunales los que tengan, es decir, abocar al ciudadano a acudir a los tribunales y, en última instancia, posteriormente, si no es satisfecho siquiera en los tribunales, reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento del derecho de la Unión Europea, porque así no se garantiza la efectividad del derecho de la Unión Europea y, desde luego, en mi opinión, tampoco se está actuando de forma diligente
conforme al principio de buena administración, entendido como que la administración debe hacer efectivos los derechos y garantías establecidos legalmente y constitucionalmente, porque ahí realmente debemos entender que también están los derechos y garantías establecidos en el derecho de la Unión Europea. Quizá he sido un poco polémico, pero en el debate pues, me gustará contrastar estas opiniones con las que ustedes tengan a bien hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. De hecho, hay mucha jurisprudencia también del Tribunal Supremo en el ámbito interno, donde se refleja un poco esa misma idea, la de que la administración no debe abocar al contribuyente a un peregrinaje jurídico por distintas instancias, sobre todo cuando el sistema de recursos es muy complejo por los motivos que sean, ¿no?